Bueno, mi charla del día se llama Interculturalidad y arte como un proyecto de educación cívica entre lo que yo entiendo la constelación actual entre modernidad y postmodernidad en el liberalismo tardío, como una antropóloga bastante famosa, Elisabeth Bobinelli, ha descrito este periodo, esa era en que vivimos. Y voy a tratar justamente ese tema. ¿Qué aporte podemos esperar de la teoría más o menos global sobre la interculturalidad para fortalecer un tipo de arte que puede ser, puede tener una influencia hacia la superación de diversas crisis? La próxima, por favor. No sé si pueden leer, bastante chiquito. Pero voy a comenzar con brevemente recopilar un poco el tema que es dentro de la interculturalidad, lo que es la cultura, que entendemos como cultura. En general, cultura viene del verbo latino, ¿cómo es? Colere. Colere significa originalmente la transformación de una materia, normalmente de la tierra, en algo más o menos diferente. Puede ser una casa, por ejemplo, o puede ser simplemente tierra, un lugar, para transformarlo en fuego. Esa transformación describe el verbo colere, que está dentro de cultura. Según el entendimiento occidental, eso excluye la idea que cultura tiene que ver con la naturaleza directamente, porque para transformar necesitamos fuerza laboral del humano, ¿sí? Entonces tenemos aquí una distinción importante entre entendimientos de la cultura occidental y otros. Una premisa que voy a plantear aquí, el segundo punto, es que no hay una cultura que no ha sido influenciada por otras culturas. Eso es pura ficción. Inclusive las culturas indígenas en todo el mundo han sido siempre en contacto con otras culturas y por tanto tenemos, cuando hay cultura, siempre ya también interculturalidad, ¿sí? Una tercera premisa, aquí me refiero a un antropólogo, un padre de la antropología que se llama Clifford Geertz, un estado estadounidense, y Max Weber, un padre de la sociología alemana, que han descrito la cultura como algo que el hombre, dice que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces no tiene mucho sentido, según esa definición, buscar ciertas leyes estáticas que describen una cultura, sino tenemos que entender, interpretar las diferentes significaciones de expresiones culturales que hay en diferentes contextos, y esos pueden variar. Entonces, fundamentalmente tenemos que distinguir entre un entendimiento estático y dinámico de la cultura. La filosofía intercultural emergió en los años 80, 90 en Europa, Japón y India sobre todo, pero también desde el inicio tenía un aporte importante del continente de África, y busca reformular la filosofía y por tanto también artes de una manera no occidental. Es decir, eliminar esa premisa que la filosofía es algo europeo, helénico, griego, y de ahí viene la lógica, etcétera, etcétera, mostrando que también lo que se desarrolló en el mundo helénico tenía grandes influencias africanas, Egipto, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos otras ciencias, otras formas culturales, como es la filosofía también, nada más que una forma cultural de expresión, que tienen un valor completo, como aquí en Latinoamérica, precolombino, pero también en India, en África, en China, etc. Entonces, un filósofo intercultural ha definido o buscado definir dos imperativos para hacer conocimiento. El primero es, una tesis filosófica no puede considerarse como bien fundado si emerge de personas pertenecientes a una sola tradición cultural. ¿No? Entonces, mejor buscamos, es la segunda, mejor buscamos semejanzas entre diferentes expresiones culturales cuando queremos hacer realmente una tesis o una hipótesis que tiene valor más o menos universal. Creo que la tarea de la interculturalidad y de los artes debe ser mediar entre los efectos modernos y postmodernos.
¿ya? Así voy a plantear el concepto. Y ahora vienen varios puntos. ¿Cómo? Creo que primero necesitamos artes que ayudan fortaleciendo la empatía a través de la transmisión e ilustración del otro, pero no de una manera folclórica, ¿ya? No de una manera estática, no como hace la ley de comunicación aquí en Ecuador, en la actualidad, pero de una manera dinámica, ¿ya? Con todos los cambios. Hay fenómenos muy interesantes de idiomas, de música, de expresiones artísticas en este país. Solo nombro los NIN, por ejemplo, como grupo de música, ¿no? Que hacen realmente una fusión intercultural, aunque quizás incómoda para ciertas personas. Segundo, crear semejanza a través de colaboraciones que traspasan las fronteras, enfocándose en lo que es compartido de todos los humanos, no en lo que nos separa. Y creo que los artes justamente tienen una gran responsabilidad y también potencial para hacer eso. Tercer punto, estimular la autoevaluación y la autocrítica. Siempre. Bueno, creo que es un entendimiento bastante moderno, ya casi pasado de los artes, pero vale destacarlo de nuevo. Fortalecer capacidades y no funcionamientos, estimular sueños, talentos en la gente, ¿no? Y no ayudar a la realización de ciertos hechos que vende la política o no, o otras cooperaciones de desarrollo en un cierto entorno. ¿Sí? Próximo bloque. Crear un espíritu y valores democráticos, conciencia, ¿no? Finalmente esos temas. Y crear espacios muy importantes que permiten establecer polílogos, intercambios interculturales reales dentro de las universidades, dentro de los ministerios, dentro de las empresas, dentro de varios lugares que hasta hoy día no han pensado en crear espacios físicos del encuentro bajo reglas muy sencillas de respeto nada más, ¿ya? Entonces, siguiente, pienso en un tipo de arte que ya hemos visto con ejemplos como Joseph Beuys, Bertolt Brecht, Paulo Freire, Ivan Illich y otros, ¿sí? Donde la interculturalidad se da gracias y a través de los artes, y pienso sobre todo en los digitales. ¿Sí? Estamos en un mundo muy conectado, pero conectado de una manera muy inconsciente. No sabemos qué pasa con datos, no sabemos qué pasa con todo lo que ponemos todo el tiempo en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero los artes aquí tienen un papel fundamental en este sentido de educación, o al menos de estimular crítica. 3 ejemplos, no soy experto de artes, ¿no? Pero 3 ejemplos que me venían así como proyectos artísticos que educan de una manera juguetona sobre los efectos de la sobrevigilancia. Creo que es algo muy importante en este país. O proyectos que muestran que los efectos de políticas públicas, que muestran los efectos de políticas públicas que solo están enfocándose en funcionamientos y no en capacidades. ¿Sí? O tercer punto, proyectos que muestran los efectos de la privatización de propiedades intelectuales. Un amigo mío, por ejemplo, desarrolló una máquina que, ¿cómo es? Que todo el tiempo sube nuevas ideas al internet y al mismo tiempo descarga esas ideas y crea patentes automáticamente. ¿Sí? Esas cosas son muy interesantes en ese sentido de crear una crítica en qué tiempo vivimos y cómo podemos contrastar eso. Y finalmente, con ese término, ¿qué tipo de universidad queremos que permite ir en ese camino de la interculturalidad?